En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, 18, 21, 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía un poco de dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que le debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este domingo 24 del tiempo ordinario. Nuestro espacio Dies Domini para ofrecerles unas pautas de reflexión frente a la propuesta de la palabra de Dios. En el Evangelio de este domingo, Jesús nos habla de la necesidad de perdonar a los hermanos. No es fácil perdonar. Hay ofensas e insultos que golpean por mucho tiempo en el corazón. Algunos incluso dicen: perdono, pero no olvido. Tensiones, resentimientos, opiniones diversas, provocaciones hacen difícil el perdón y la reconciliación. Y nos perdonamos. ¿Por qué perdonar es tan difícil? ¿Soy capaz o no de crear un espacio para la reconciliación y el perdón? Unos puntos de reflexión. Primero, la comparación de Jesús ilustra la obligación de perdonar y reconciliar, y lo hace mediante una parábola y alegoría. Jesús habla del rey que ajusta las cuentas con sus servidores, y de ahí piensa en Dios, que es capaz de perdonar todo. Cuando habla de la deuda del siervo perdonado por el rey, piensa en la deuda inmensa que tenemos delante de Dios, que siempre nos perdona. Cuando habla de la conducta del siervo perdonado, que no quiere perdonar, en cambio piensa en nosotros, que somos perdonados por Dios, pero no queremos perdonar a nuestros hermanos. Segundo, al final del primer siglo, los judíos cristianos de las comunidades de Siria y Palestina tenían problemas serios y graves de reconciliación con sus hermanos de la misma raza. Con motivo de la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos del año 70, tanto en la sinagoga como en la eclesia se encontraban en una fase de reorganización en la región de Siria y Palestina, y entre ellos existía una fuerte tensión creciente y que era fuente de muchos sufrimientos en las familias.
Esta tensión constituye el fondo del Evangelio de San Mateo. Tercero, la pregunta de Pedro: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Ante las palabras de Jesús sobre la reconciliación, Pedro pregunta acerca de las veces para perdonar, y él mismo contesta: ¿hasta 7 veces? 7 es el número de la perfección, y en el caso de la propuesta de Pedro, 7 es sinónimo de siempre. Cuarto, la respuesta de Jesús. Jesús va mucho más allá. 70 veces 7. Jesús mira más lejos. Elimina todo posible límite de perdón. No hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, 70 veces siempre, porque no hay proporción entre el perdón que recibimos de Dios y nuestro perdón dado al hermano. Para aclarar la respuesta dada a Pedro, Jesús cuenta una parábola. Es la parábola del perdón sin límites. Quinto, primera parte de la parábola. La situación del deudor. Cuando habla del rey, Jesús piensa en Dios. Un servidor tiene una deuda de 10,000 talentos con el rey, es decir, 164 toneladas de oro. Él dice que pagará, pero aunque trabaje toda la vida él, su mujer, sus hijos y toda su familia, no estarían como para reunir tal cantidad de oro y restituirlo al rey. Dicho con otras palabras, no seríamos nunca capaces de quitar la deuda que tenemos con Dios. Sexto, segunda parte de la parábola. Viene el gran contraste. Ante el insistente ruego del siervo, el rey le perdona toda la deuda, 164 toneladas de oro. Un compañero tiene con él una deuda de 100 denarios, es decir, 30 gramos de oro. No existe ni comparación entre las dos deudas. Un grano de arena frente a una montaña. Ante el amor de Dios que perdona gratuitamente nuestra deuda, no queda otro camino que perdonar la deuda pequeña del prójimo. Pero el siervo perdonado no quiere perdonar, ni siquiera ante la insistencia de su compañero deudor. Trata al compañero como el rey debería haber obrado con él, y no lo hizo. Ordenó que fuese metido en la cárcel hasta que pagara los 30 gramos de oro. El contraste habla por sí solo. No hay necesidad ni siquiera de hacer comentarios. Séptimo, tercera parte de la parábola, la moral de la historia. Esta conducta vergonzosa del siervo perdonado que no quiere perdonar cae mal hasta en sus mismos compañeros. Estos van y le cuentan al rey, y por tanto el rey obra con consecuencia. Inicia el procedimiento de la justicia, y el siervo perdonado que no quiere a su vez perdonar es metido a la cárcel y permanecerá ahí hasta que pague toda la deuda. Pues quiero decirles que debe estar allí hasta ahora, porque decíamos imposible reunir semejante cantidad. Y Jesús concluye la parábola diciendo: así hará mi Padre Celestial con cada uno de ustedes si no perdonan de corazón a su hermano. El único límite a la gratitud de la misericordia de Dios que nos perdona es nuestro rechazo a perdonar al hermano. Que jamás olvidemos de eso. Octava reflexión. Perdonar es una urgencia, es un deber. Los errores forman parte de la vida. Es casi imposible aprender a tocar un piano o un instrumento con destreza sin cometer errores. O también aprender un idioma. Uno debe sufrir la vergüenza de cometer errores. Muchos, cientos, millones. Ni siquiera los mejores atletas del mundo dejan de cometer errores. Se dice que el éxito no consiste en la ausencia del fracaso, sino en ir de fracaso en fracaso sin eliminar el entusiasmo. Así Tomás Alva Edison, cuando inventó la bombilla, dijo:
no fracasé 1000 veces. La bombilla fue un invento que necesitó de 1000 pasos. Por eso, alguien llamó a los fracasos las señales hacia el camino del éxito. Así, cada error que cometemos se convierte en una lección de sabiduría, transformando los obstáculos en peldaños. Moisés intentó 10 veces antes de que lograra salir de Egipto con los israelitas. Por eso, precisamente, las 10 plagas. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios no intervino ni les ayudó a lograr el éxito en el primer intento? ¿Por qué les permitió que tropezaran y fracasaran? ¿Y por qué a nosotros nos pasa lo mismo en nuestros intentos? Demos algunas razones. Primero, el Señor sabe que todas las cosas nos sirven de experiencia y son para nuestro bien. Segundo, para permitirnos probar lo amargo a veces de la derrota y así apreciar lo maravilloso del éxito. Tercero, para demostrar que del Señor es la batalla y que solo por su gracia podemos llevar a cabo su obra y llegar a ser como Él. Cuarto, para ayudarnos a desarrollar y pulir nuestros valores cristianos que solo se refinan por medio de la oposición y en el horno de la aflicción. Así, en una vida llena de obstáculos e imperfecciones, todos agradecemos las segundas oportunidades. Nadie está más de nuestro lado que el Señor. Por eso decimos, si errar es humano, ¿cuántas veces fracasaremos hasta que nuestra naturaleza de humana pase a divina? El arrepentimiento es un don de Dios, siempre a nuestro alcance. El arrepentimiento no es el plan B de Dios por si fallamos, sino que el arrepentimiento es su plan. El Evangelio del Arrepentimiento es un curso de estudio para toda la vida. Y aquí viene el regalo maravilloso. El Señor instituyó la Eucaristía para proporcionar un acceso continuo al perdón. Siempre iniciamos con el acto de contrición. Yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y el sacerdote terminará diciendo, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados. Pedro pensaba que era 7, un número suficiente como para hacer hincapié en la insensatez de perdonar tantas veces. Pero en respuesta el Señor le dijo que no había por qué contar las veces. El Señor quiere que seamos gente de perdón. Por eso en nuestra debilidad, el Señor por medio de San Pablo nos dice, te basta mi gracia, porque mi perfección, mi poder, se perfecciona en la debilidad. Hasta hoy y sobre todo hoy, la reconciliación es el deber más urgente que debe ser realizado. Vale recordar, por tanto, siempre la advertencia de Jesús. Así también mi Padre del cielo hará con cada uno de ustedes si no perdona de corazón a su hermano. ¿Y cuántas veces? 70 veces 7. Dios nos bendiga abundantemente en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones y feliz Dies Domini, feliz Día del Señor. Pasen bien.